Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar un equipo videocasetera fabricado por Sony, modelo correcto SLV-N55. Este producto está en muy buenas condiciones, es en formato VHS con calidad de sonido Hi-Fi stereo, 4 cabezales de hasta 19 micrones. Asimismo tiene una función de rebobinado extra rápido que, de acuerdo a la etiqueta azul que vemos en el lado izquierdo, le tomará supuestamente 60 segundos en rebobinar, es decir, regresar por completo todo un cassette VHS una vez que se ha finalizado. Ok, entonces en teoría ese es el tiempo que le toma. Lo vamos a poner a prueba y también vamos a poner a prueba grabaciones, reproducciones de cintas en original y también cintas que fueron grabadas, programas de televisión. Vamos a hacer una grabación también desde dispositivo externo, una grabación solamente de audio. Así es que si les interesa, quédense en el video, suscríbanse, comenten, compartan y no se olviden de apoyar con like. Bueno, ok, vamos. Lo primero que es lo estético, lo físico. Este equipo está completo, está entero, no tiene daños, se mira muy bien y la verdad pues sí está en muy buena condición. Entonces el acabado de la parte de la cubierta es un color negro opaco con el logotipo del fabricante estampado en la parte superior. Ok, y bueno, brevemente vamos a señalar los controles, funciones en la parte frontal, que la verdad es un equipo bastante sencillo de utilizar, no hay ningún problema con ello. Entonces vamos a ver de izquierda a derecha, que vamos a ver aquí el botón de encendido y apagado, botón de expulsión, la etiqueta que nos indica 60 segundos para regresar un cassette por completo, línea de entrada número 2, señal de video y los canales izquierdo y derecho de audio. Ok, por eso es Hi-Fi stereo, así como lo dice en la parte de la compuerta. Y también aquí vemos los botones para avanzar en los canales, igual que van a ser los mismos, pero durante la reproducción puedes ajustar o calibrar la imagen, que a decir verdad estos equipos lo hacen por sí solo, así es que no hay problema por ello. Ok, en teoría este equipo puede brincar los comerciales. Ok, no se garantiza que se brinquen los comerciales en México, sino eso más bien aplicaría para Estados Unidos. Ok, eh, bueno, eh, este instant replay, que sería reproducir de forma instantánea, controles de reproducción y grabación, todos sabemos, ok, sin problema. Aquí en la parte de abajo nos dice videocasetera grabadora, el modelo que les había mencionado, formato VHS, ok, y todo muy bien. Entonces este equipo lo vamos a operar manualmente porque no tenemos el control remoto. Algunos remotos que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de este, es el remoto de mi televisor, pero algunos traen la función de TV o VCR. De hecho son un poquito más gruesos, son diseño previo a estos controles, y esos remotos muy probablemente te vayan a poder servir para estos equipos, ya que tienen en la parte superior algunos de ellos un selector, y con ese selector, esa palanquita, puedes elegir entre manipular, controlar la televisión o la videocasetera. ¿Ok? Pero en sí en esta unidad no trae remoto, así es que lo vamos a hacer todo de forma manual. Vamos a empezar entonces con encender el equipo. Ahí ya encendió, ya la televisión ya se puso aquí el fondo azul. Ok, el clásico azul, y aquí en el display nos indica que el sonido Hi-Fi stereo está habilitado. Ok, asimismo indica que tiene el ajuste de reloj automático, pero pues para eso sí necesitaría el control remoto para hacer ajustes, programar grabaciones en cierta
fecha, hora en específico, canal, etcétera, ajustar el reloj, entre otras configuraciones. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es poner a prueba esa leyenda que dice 60 segundos para rebobinar un cassette. Entonces vamos a cronometrar, vamos a poner el cronómetro aquí, vamos a abrir un poquito más la toma, ahí está. Entonces vamos a rebobinar esta cinta que es original. Como pueden ver, ya se acabó, ya no tiene más carrete, todo se fue aquí al lado derecho. Entonces vamos a rebobinarla y ver efectivamente cuánto tiempo le va a tomar. Ok, introduce el cassette de manera muy suave. Ok, y ahí prácticamente ya se acaba la película, ya llega al fin. Ahí está, vamos a darle, ya empezó a contar el tiempo y ya comienza a rebobinar. Tiene un retraso aproximadamente como de unos 15 segundos en lo que entra ya el conjunto de engranes eh, a rebobinar. Entonces vamos a compensar esos 15 segundos al final. Ahí es el minuto. Ok, ahí sería el minuto 1:15. Y ahí está. 1:15, 1:18. Ok, en 1:18 es donde ya se detuvo. Entonces significa que le tomó, ¿cuánto sería? 1:15, 1:18. Ok, 1:15 con los 15 segundos, pues ya queda en un minuto exactamente. Un minuto 8 segundos le tomó en rebobinar esa cinta. Ok, y aquí podemos ver efectivamente que sí la alcanzó a rebobinar toda por completo. Entonces sí podemos confirmar que efectivamente sí cumple su función de rebobinar rápido en un promedio de 60 segundos aproximadamente. Okay. Entonces, bueno, vamos a comenzar las pruebas de reproducción usando dos cintas originales y también tenemos dos cintas con programas de televisión previamente grabados. Vamos a comenzar entonces con esta cinta, es una película original. Ok, está. Y vamos a ver qué tal. Okay. Solito se pone play porque es original. Don't you get it? Darla can't stand you. Alfalfa, you're on. Darla will let... Ahí vamos a adelantar más. Más que nada por cuestiones de copyright. But I'm a woman lover. So let... Ahí le quité el sonido a propósito, también por cuestiones de copyright. Please don't say my name. Please don't say my name. Vamos a seguir avanzando. No! I'm gonna put that fool out of his misery. No! Vamos a regresarlo. Y reproducimos otra vez. This is a song about a tragic romance. I once fell in love with a girl, and
schemes and betrayals by my best friend. She came to think. Ok, ahí está. Está reproduciendo efectivamente muy bien esa película. Vamos a ir con la segunda cinta. Está sin problema. Ok, vamos a ir con la segunda cinta. Está. Como es original, solita se pone en play. Ok, ahí está. Ahí se notó de inmediato la entrada del sonido hi-fi stereo, lo cual es muy fuerte. Please tell them the truth. But truth is in the eye of the beholder. All right. Vamos a regresarlo. Y también está reproduciendo sin problema esta cinta. Súper bien, ok. Este dispositivo, este modelo Sony es muy silencioso al momento tanto de introducir el cassette como a la hora de expulsarlo. Okay. Vamos a ir ahora con las cintas grabadas. Tenemos dos cintas grabadas aquí de programas de televisión. Vamos a colocarlas acá. Y vamos a empezar con esta primera cinta. Aquí sí vamos a tener que ponerle playback manual porque es grabado. Ok, y vamos a ver comerciales. Marie Callender's does it with new crock-pot meals. Garden fresh vegetables, tender meat, savory sauces made from scratch. You just add water and simmer. She thought of everything. New crock-pot meals from Marie Callender's. So, I'm on that roasted chicken Italiano diet. I just started the turkey noodle diet. Beef and mushroom diet. You've got to try it. You won't believe what you can eat while still watching your calories. Because 25 of your favorite Progresso soups are 100 calories or less per serving. Chicken noodle. And it shows. Wow, here's something new. Ok, regresamos. Ya nos fuimos de paso. Better than Honda, better than Toyota. See for yourself. Go to SoCalChevy.com. Qualified lessees can lease a SO7 Impala LS for around $199 a month. Residency restrictions apply. See dealer for details. See your Southern California Chevy dealer today. It had to be perfect to make it into her pots. She knew what it took to make a meal you'd remember. And potatoes that good were lucky to get on the table. That's how grandmas show their love. Marie Callender's does it with new crock-pot meals. Garden fresh vegetables, tender meat, savory sauces made from scratch. You just add water and simmer. She thought of everything. New crock-pot meals from Marie Callender's. Ok, este cassette también lo pudo reproducir sin problema. Está todo bien. Vamos a ir con el segundo cassette. Igual playback manualmente. And as I zoomed it out, I just heard, it sounded like a freight train coming down the street. Just a huge roar. Hope Kalbach was... It was louder than any wave I'd ever seen or ever heard. Adelantamos. Y seguimos. It hit her and me almost at the same time. And I was horrified. In your wildest dreams, you never think anything like this could ever happen to you. But not only was it happening, Jeff's
alone, sleeping in the car. Ok, regresamos. And when someone is able to overcome that catastrophe in an extraordinary way, it's sometimes known as something else. A miracle. Está. I just pulled that camcorder out for one last shot. It's funny you always hear that, one last shot. And as I zoomed it out, I just heard, I mean, it sounded like a freight train coming down the... Ok, vamos a expulsar este cassette. Y también confirmamos que lo puedo reproducir sin problemas. Ahí está, perfectamente, todo bien. Ok. Entonces hasta aquí lo que son cintas originales y copias las está reproduciendo con excelente calidad de imagen y de audio. Ok. Vamos a conectar un cable aquí en la parte frontal para grabar audio, solamente audio. Okay. Okay. Vamos a introducir este cassette. Y en el otro extremo del cable voy a conectarlo hacia la salida de audífonos de mi tableta. Ok, aquí lo tenemos, aquí la tableta. Vamos a reproducir este video y vamos a grabar precisamente esa música que van a escuchar a continuación. Lo vamos a grabar en cassette, en VHS. Vamos a darle rec. Ahí está grabando. Vamos a dar playback. Y ahí está. Ahí va a grabar. Bueno, el video ahí va a estar corriendo. Ok. Vamos a darle pausa y aquí vamos a dar stop. Regresamos todo. Voy a desconectar. Ok, vamos a escuchar a ver qué tal. Ok, no recuerdo si exactamente, me parece que lo estoy haciendo mal. Me parece que en este caso sí necesitamos entonces escoger por qué línea es donde se va a capturar. Entonces, ok, sí. Ahí, perdón, me equivoqué. Entonces hay que volverlo a hacer. Vamos a regresarlo y aquí donde dice channel vamos a seleccionar L2. Puedes ponerle L1 si es que le vas a ingresar señal de audio y video por la parte posterior, y L2 si es que vamos a ingresar señal por aquí enfrente. Entonces voy a volver a conectar. Como casi no salen estos aparatos, de pronto se nos pasan algunas cosas. Voy a conectar otra vez aquí mi tableta y precisamente vamos a reproducir este video. Ok, ok, ahora sí, incluso ya se está escuchando ahí en el televisor. Entonces, ok, ya está todo listo. Ok, lo voy a dejar.
volumen al máximo. Ahí está, volumen al máximo. La cinta ya se regresó, a ver, ahí está, ok, vamos a darle rec, ahí va a estar grabando, playback, ahí está. Eso que estamos escuchando se está grabando en el cassette VHS. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay, I'm sorry I'm the worst for always playing games, I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes, this ain't fair to no one, you know this isn't love, I hate that I'm a person that could mess with someone's trust, all you wasted, make it in a fake, all the doors are closed and I end up alone, I only call you when I'm fading, I'm so ashamed that I let you pull me close just to let you go, let's call it what it is, filling all the blanks, let's not make it something more. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a regresarlo todo. Y acá desconectamos. Ya está desconectado. Ok, ahora sí vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. Puro sonido. Sonido en VHS, calidad Hi-Fi Stereo. Ahí está. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay, I'm sorry I'm the worst for always playing games, I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes, this ain't fair to no one, you know this isn't love, I hate that I'm a person that could mess with someone's trust, all you wasted, make it in a fake, all the doors are closed and I end up alone, I only call you when I'm fading, I'm so ashamed that I let you pull me close just to let you go, let's call it what it is, filling all the blanks, let's not make it something more. Ok, hasta ahí llega. Ahorita va a empezar a dar imagen porque había algunas cosas grabadas en esa cinta, pero ya pudimos observar y escuchar que efectivamente sí capturó bien parte de ese video desde la tableta, ok, hacia el cassette en formato VHS. Ok, vamos a adelantarlo más. Ok, igual ahí se queda. Ok, vamos a desconectar aquí los cables y listo. Ok, a ver, vamos a adelantar más, a ver qué más sale. No sale nada. Ok, a ver, aquí canal 2, L2, L1, esto es por cable. Ajá, efectivamente ahí no hay nada. Lo regresamos otra vez y vamos a quitar aquí la tableta. Vamos a regresarlo más. Quedó muy atrás la grabación. Se quedó bien atrás. Bueno, vamos a regresarlo hasta que donde topa. Ahí está, stop. A ver, play. Otra vez un segundo intento. Ahí está. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry
igual esta cinta sin problemas, aunque bueno, esta cinta tiene partes en las cuales pues sí, la cinta ya está un poquito media maltratada, tiene algunos detalles, por eso no se escucha 100% perfecto. Vamos a dedicar un cassette próximamente para eso, pero ya vieron que sí lo puedo grabar sin problema también desde fuente externa. Ese es el sonido de la tableta de su propio altavoz. Y pues bueno, de esa manera comprobamos que efectivamente esta videocasetera está cumpliendo con su función tanto de reproducir películas originales, copias, como también grabar desde dispositivo externo. Se puede grabar señal desde el televisor a cassette, VHS también, o simplemente grabar audio como lo acaban de presenciar. Ok, entonces bueno, cerramos este video y espero les haya gustado. Si es así, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Recuerden que todos estos productos están disponibles para quien esté interesado en nuestra tienda en línea, la cual está en la descripción. En la descripción también van a encontrar nuestra página de Instagram, donde tenemos videos, fotos de otros productos que han pasado aquí por el canal muy suaves, para que los chequen, ¿ok? Saludos a todos los que nos visitan, nos escriben. Muchas gracias. Saludos para Marcelo Valenzuela, que siempre nos apoya aquí en los comentarios. A Juan Pablo Casillas, América y bueno, América y Sergio y América en Acapulco, Guerrero. Saludos también para ustedes. Saludos para Gabriel, para Manuel Valderrama también. Saludos para ti. Espero que bueno, te interese también este producto. Y pues sin más, yo agradezco mucho a todas las personas que nos visitan aquí en el canal y a los nuevos suscriptores, bienvenidos. Ok, yo soy Gus Walker y nos vemos hasta la próxima. Saludos y muchas gracias. Bye bye.